Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas, estamos aquí de nuevo para mostraros algunas imágenes muy interesantes del Campeonato de España de Trial celebrado en la localidad madrileña de Valdemanco. Aquí estamos en el paddock visitando las diferentes carpas de las marcas TRS, Serco, GasGas, Montesa, Vértigo, estaban todas presentes, como no. Ahí vemos a Jordi Tarrés conversando con algunos amigos y, como no, la novedosa TRS 2023 que se presentaba esta semana pasada con, fijaros, una decoración muy bonita, rojos, blancos, negros, amarillos. Es una moto muy divertida la TRS, muy fácil de llevar y que he podido disfrutar en algunas ocasiones. Es una moto realmente bien hecha y fiable, como veis, muy bonita. Me desplacé también a la carpa de GasGas para mostraros una GP 2023 que tenían allí, sin duda la mejor moto de la marca, con una decoración realmente minimalista, muy pocos adhesivos. Veis que es una moto bastante agresiva, rojos y negros la hacen muy racing. Eso sí, de carburación. Vemos algunos detalles de esta bonita moto. Aquí tenemos la Montesa de Gabriel Marcelli arrancada, calentando, realmente bonita. Es una moto ya de muy alto nivel con su Showa, bomba de freno Nissin. La verdad es que es otro mundo esta moto del equipo de Repsol. Y bueno, ahí tenemos a Gabriel Marcelli, que tuve la oportunidad de saludar. Es realmente encantador este chico y lo hizo fantásticamente bien en este trial de Valdemanco. Aquí tenemos al equipo de Vértigo con sus nuevas Vértigos Nitro 2023, realmente bonitas. Ahí tenemos al subcampeón del mundo, Jaime Busto, que pilotó excepcionalmente esta fantástica moto. La verdad es que está hecha muy a su medida y es una pena si deja la marca finalmente. La verdad, como sabéis, soy bastante fans de Vértigo, puesto que piloto actualmente una Vértigo Nitro y la verdad es que me fascinan desde el momento que salieron en 2016. Aquí vemos la moto de Pau Martínez, todo un campeón del mundo, con su mecánico mochilero Suka, un gran piloto y un gran profesional Suka. Vemos qué bonita es esta Vértigo Nitro, montada con materiales de GC, su patrocinador. Realmente agresiva esta Vértigo Nitro y es que va fantásticamente. La verdad es que da gusto conducirla y disfrutar de ella, al igual que todas, lógicamente. Aquí ya tenemos la parrilla de salida, como se suele decir, en el camión de la Federación Española. Vemos también una exposición de motos clásicas que nos brindaron. Fijaros qué bonitas estas motos clásicas, una exposición sin duda que merecía la pena ver. Merlin, Osa, Garelli, Betas, GasGas, sin duda, pues para los amantes de las motos clásicas, aquí tenían, la verdad, una variedad muy interesante y muy bonita. 1, 2, 4, 5 y 6 se han cambiado. Nos desplazábamos ya a la zona de entreno, como podéis ver aquí Adam Raga haciendo calentamiento y Yoito, toda una novedad con GasGas. Ahí le vemos junto a Raga calentando. Es una lástima también que deje Vértigo, este fantástico piloto japonés que lo estaba haciendo realmente bien. Ahí le vemos pilotando su GasGas. Ahí vemos también a Gabriel Marcelli calentando con su Montesa Repsol. Había llovido durante toda la noche, pero realmente para estos pilotos nada es imposible. Hacían las zonas de calentamiento pues como si estuvieran casi prácticamente secas, aunque es cierto que en algún momento más de uno pasó apuros, pero estos escalones desde parados se les daba muy bien. Ahí vemos la GP de Miquel Gelabert subiendo realmente bien. Aquí vemos a un piloto muy joven, Gil Vila, con su GasGas afrontando un gran escalón con mucha soltura, muy seguro de sí mismo
y la verdad es que cada vez que veo a este piloto en su Instagram me quedo fascinado de lo bien que monta. Es toda una promesa, vamos, ya es una realidad este chico y la verdad es que da gusto verle montar. Ahí le tenemos afrontando ese escalón. Adam Raga, por supuesto, ya es un veterano, es sin duda un ejemplo a seguir como piloto, como profesional. La verdad es que es impresionante. Ahí tenemos a Oriol Noguera que vuelve a TR2 con un gran pilotaje y además de su pilotaje está también trabajando con su escuela y es realmente un trabajo extraordinario el que está haciendo. Vemos a Joito con su gas subiendo también ese escalón y ahí tenemos a el pequeño de los Gelaber, Ainol, con su Beta Factory. Muy bien, está montando Ainol y vemos con qué soltura sube esa pared mojada como si estuviera seca. La verdad es que me gusta mucho verle montar. Desde pequeño ya prometía y ya se ha hecho todo un adulto y vemos con qué facilidad sube este impresionante escalón. Ahí le tenemos muy concentrado con su Beta, una moto muy bonita también y con mucha calidad, esta Beta Factory. Preciosas vistas teníamos desde Valdemanco de la Sierra de Madrid. Vemos aquí ahora calentando a mi gran amigo Gabriel Marcelli, sin duda uno de los pilotos más punteros del mundial y que lo está realizando muy bien con su Montesa. Vemos aquí la ayuda de sus mochileros, cómo le indicaban dónde colocar la rueda y dónde poner cada taco del neumático para no escurrirse. Vemos con qué facilidad y con qué soltura monta Gabriel. Ahí tenemos afrontando una nueva subida. Arrancaba desde parado ahí en tierra, muy fácil, lo hace, lo que parece imposible. Dejábamos la zona de calentamiento y nos íbamos a disfrutar de las zonas. Hola, soy Arenitas, estamos aquí en Valdemanco en el trial del Campeonato de España. Mucho público, unas zonas espectaculares, estamos disfrutando un montón. Vamos a ver qué tal se va desarrollando el trial. Estamos aquí viendo a Trueba, Gerard Trueba con su Beta Factory corriendo en TR1, todo un reto para él, pero que pues cada vez lo va haciendo mejor. Ahí vemos cómo le costaba un poco subir ese gran escalón a Gerard, colocando ahí como podía la moto, y es que realmente era un escalón muy difícil. Vemos ahí cómo va afrontando la zona poquito a poco este chico. La verdad es que da gusto verlos montar a estos chavales tan jóvenes y que se atreven con todo. Son muy valientes sin duda, ya que las zonas aquí en Valdemanco estaban bastante complicadas, sobre todo para ellos. Ahí vemos cómo afronta este doble que tenemos aquí, colocando muy bien, da un poco marcha atrás para coger tracción, ahí sube la rueda, muy bien lo hace. Lástima que el terreno estaba realmente resbaladizo y era realmente complicado el poder sacar la moto sin poner pies, aunque luego venían los pilotos más experimentados y nos dejaban con la boca abierta realmente. Vemos aquí la dificultad de la zona. Ese paso era realmente muy estrecho y se complicaba para todos los pilotos. Aquí tenemos una muy fuerte subida que, bueno, pues se acabó el tiempo y no pudo intentar. Ahí dejamos a Gerard para ver aquí a Pablo Suárez con su Montesa. Realmente también un piloto muy bueno que está en TR1 y que pues está cogiendo mucha experiencia este año en estas carreras y que también es digno de ver lo que hace con su Montesa 301. Realmente pues una moto
que a priori puede parecer más pesada, pero como podéis ver, las zonas las hace realmente bien. Está claro que debe tener alguna preparación especial, pero tampoco mucho, la que tiene Pablo en la moto para afrontar este tipo de zonas. Y es que Pablo pues tiene mucha experiencia ya con la Montesa y la lleva realmente bien. Y lástima que se quedó enganchado y tuvo que penalizar con un 5. Vemos aquí a Miquel Gelabert con la Gas afrontando también esta fuerte subida que hacían en tercera velocidad. Ahí vemos que bien la solventa Miquel con su Gas. Muy chula esta Gas. Veremos qué tal se va desenvolviendo esta moto a lo largo de la próxima temporada con los nuevos fichajes que haga la marca. Vemos que bien hace esta zona, pero pues se iba complicando el asunto con el terreno resbaladizo. El terreno estaba muy mojado y aquí tuvo pues muchas dificultades para salir de la zona picando un 5 porque se cayó, pero realmente es que era muy difícil. Aquí lo vemos en otra zona también muy bonita con mucho público, a Miquel, que realmente este paso lo hizo realmente bien. Ahí vemos qué altura tenía y a veces, como ya digo, no se aprecia la dificultad en los vídeos, pero realmente estaba muy alto. Vemos ahí ese paso y ese doble que salta ahora. Lo hace realmente bien Miquel y poco a poco va conociendo la moto y se va adaptando a ella. Vamos a ver ahora a Jorge Casales con su Scorpa. Ahí le vemos colocando la moto para afrontar esta fuerte subida. Vemos como también tiene dificultades para sacarla a cero. Ya pone ahí 2 pies para asegurar y sacar la zona a 3, que era lo que pretende desde ese momento en que no va a subir ese escalón y ya pone los 2 pies en el suelo, pues va a intentar a sacarla a 3, lógicamente intentando poner el menor número de pies posibles porque así va también entrenando y pues mejorando para la segunda vuelta. Ahí vemos cómo afronta la zona sacándola realmente con bastante dificultad. Este paso se atragantaba a muchos pilotos y es que estaba muy resbaladizo y era muy difícil de sacar a cero. Por último tenía ahí una pared con una subida que ayudaba un poco, pero era realmente espectacular el vuelo que tenían que hacer desde abajo para subir arriba. Ahí le tenemos a Jorge sacando la zona como podía. Vemos ahora a Adam Raga en acción con su TRS 2023, una moto muy bonita que conoce a la perfección, lógicamente porque lleva montando con ella muchísimos años, la ha desarrollado muchísimo y es una moto que le va como anillo al dedo, aunque también tenía complicación para solventar algunas zonas de este trial de Valdemanco. Sin duda es un terreno que Adam ya conoce muchísimo, puesto que ha venido aquí a montar muchos años y hay algunos pasos que seguramente le eran familiares, pero normalmente las zonas suelen cambiar de un trial a otro y los pasos también. Pero vemos como aquí su TRS funciona muy bien en este tipo de trial, muy divertido, muy dinámico, la moto se mueve fenomenal, la TRS es un terreno idóneo para ella, siempre lo he dicho, es una moto muy trialera. Vemos ahora a continuación una gran subida que Adam sube fenomenal, una piedra espectacular, una altura impresionante. Daba miedo verla desde abajo. Vemos ahora una bajada, como la hace también muy bien. Ahora coloca la moto para afrontar el escalón que tenía a su derecha, sin apenas espacio, con la rueda tocando la cinta, como veis, aprovechando el milímetro Adam para colocar su TRS, dando un golpe fuerte de gas. Vemos ahí cómo suelta un pie porque era realmente complicado también ese paso. Ahí vemos cómo intenta mantener el equilibrio sin tirar al mochilero. Muy importante la figura del mochilero en el trial, y es que de vital importancia para dar seguridad al piloto. Vemos que gran
piedra tenemos ahí en la altura, espectacular. A continuación quería mostraros las motos de los 3 pilotos más punteros, Gabriel Marcelli, para que vierais detalles de las mismas. Vemos las Showa, qué bonitas. Vemos el colector de escape, muy pro, el amortiguador trasero, fijaros qué muelle más grande lleva. La Montesa, ahí vemos la TRS de Adam Raga. La verdad es que aparentemente pues está muy de serie, aunque seguramente lleve un embrague, un cilindro tocado. Ahí vemos también la moto del subcampeón del mundo Jaime Busto, una Vertigo Nitro 2023. Vemos ahí también la cuba del carburador dimensionada. Ahí vemos más detalles de esta Vertigo Nitro con su tech en Kashima, muy bonitas. Vemos ahí el cuerpo de inyección, que es realmente pues una de sus principales virtudes. Vemos ahí la TRS con el basculante en color dorado como novedad este año también. Vemos ahí también la pinza de freno con tornillería de titanio. Vamos a la parte trasera de esta Montesa para ver de nuevo el amortiguador tan grande que lleva Gabriel. La verdad es que es una moto que no está al alcance de nadie. Vemos de nuevo ahí a Adam Raga afrontando ese fuerte escalón. Ahí vemos qué altura tiene y cómo sube, aguantando ahí. Ahora tenía que girar a su derecha para saltar, colocar la moto y afrontar de nuevo un escalón que tenía en subida, apurando al máximo las cintas. Vemos de nuevo a Gabriel ahí en la zona número 1, donde teníamos muchos pilotos con dificultad. Vemos cómo Gabriel la sube perfectamente con mucha soltura. Poco a poco se va adaptando a esta moto, que aparte de bonita es realmente única. Vemos ahí cómo coloca a Gabriel, siempre muy concentrado. Es un piloto muy profesional que trabaja muchísimo las zonas y aquí van viniendo los resultados. Lástima que pone ahí un pie para asegurar. Vemos cómo baja hasta abajo y coloca la moto. Realmente pues aquí no sé si se cruza trazada o no, pero realmente el juez los dejó hacerlo a todos los pilotos. Vemos ahí cómo va colocando, va intentando salir sin poner más pies, va a 1. Ahí vemos como Gabriel hace fenomenal esa parte de la zona para afrontar la gran subida que tenía ahí a continuación. Una pared enorme, pero la Montesa ahí pues tracciona muy bien. El mojado es una de las virtudes de la Montesa y lo hace fantásticamente. Le vemos de nuevo afrontando una fuerte subida. Ahí le tenemos, que habíamos visto a Adam. Aquí tenemos en la misma zona a Gabriel. Vemos cómo va bastante rápido porque las zonas eran muy largas y el tiempo era realmente justo para sacarlas en tiempo. Vemos también cómo apura la rueda trasera, a punto de romper la cinta, pero nunca la rompen. La verdad es que van al milímetro, concentrados. Vemos ahí cómo saca la moto muy bien Gabriel y la ayuda con el cuerpo hasta arriba para sacarla a cero. Y por último teníamos ahí la piedra enorme que teníamos muy redonda y que era realmente espectacular verla desde abajo. Vemos cómo se concentra y sube perfectamente Gabriel. Le vemos de nuevo en otra zona muy de cantera, típica de Valdemanco. La verdad es que tuve la oportunidad de ver cómo reparaban algunas ruedas, ya que con las lascas de piedra se rajaban y tuvieron que reparar a Gabriel y a Jaime las ruedas traseras porque las rajaron. La verdad es que es normal con estas lascas tan afiladas que la rueda sufriera cortes. Vemos qué concentración y cómo coloca el cuerpo de bien Gabriel en esta zona para sacarla muy fácil.
Le vemos en una nueva zona con mucho público. Es de agradecer que la gente se acerque a ver este fantástico deporte. Cuanto más gente lo conozca, más pequeños aficionados saldrán en el futuro. La verdad es que os animo a compartir este vídeo para que pues, los chiquillos, los jóvenes intenten pues aficionarse a este fantástico y maravilloso deporte. Vemos a Gabriel solventar con mucha confianza esta zona. Ahí coloca perfectamente, apurando también la rueda trasera con la cinta, como en todas las zonas hacían estos pilotos. Ahí vemos un doble que lo hace pues muy fácil Gabriel. Esta bajada para afrontar a continuación un escalón que tenía muy grande. Ahí le vemos complicado. Ahí vemos con qué soltura sube. Y la verdad es que bueno, pues Gabriel poquito a poco iba calentando, iba cogiendo confianza y iba sacando las zonas muy bien. Al final quedó en segunda posición y es que es un resultado muy bueno para él. Le felicito desde aquí. Un gran chico, un gran piloto, una gran persona al cual aprecio muchísimo. Fantástico ese cero de Gabriel. Aquí le vemos en otra zona. Esta era bastante complicada y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Aquí mucha expectación para ver si algún piloto era capaz de sacarla a cero. Vemos qué bonito lo hace ahí Gabriel. Sin duda un gran pilotaje durante todo el trial. Vemos aquí la parte más complicada de la zona. Este paso daba lugar a mucha conflictividad y era realmente muy complicado sacarlo a cero. Vemos cómo coloca la moto, intenta subir este escalón, concentrado, ahí lo vemos, pero realmente era imposible subir por ahí. Aquí tenemos al subcampeón del mundo Jaime Busto, otro gran amigo con el que hablo de vez en cuando y la verdad es que es un piloto que me deja cada vez más sorprendido porque parece que va flotando por las zonas. Tiene un don, todos lo sabemos, y cada vez lo está sacando más. Va con mucha soltura, va jugando con la moto por las zonas. Lástima que alguna vez pues hace alguna liada, como suele decir él, pero pues cuando está concentrado es realmente fascinante verle montar porque no tiene ningún fallo, es muy fino y la verdad es que la moto le ayuda muchísimo. Lástima si al final pues deja la marca, me daría bastante pena que dejara Vértigo, pero bueno, él tiene que buscar lo mejor para él en el futuro. Vemos con qué facilidad sube Jaime esta fantástica piedra muy bonita. Vemos ahí de nuevo la gran piedra que tenían en la parte final y cómo ahí acelera fuerte, carga el peso atrás arriba para coger tracción y la saca muy bien. Le vemos aquí concentrado para intentar sacar la zona pues más difícil quizá del trial, que tenía un paso realmente complicado. Vemos cómo sube ahí muy bien para saltar ahora. Ahí lo vemos muy técnico Jaime, muy bien las suspensiones de esta moto y el sonido era realmente impresionante. La verdad tiene un sonido espectacular Vértigo. Vemos aquí cómo intenta otro paso diferente al que habían hecho los demás, colocando ahí. Era mucho más complicado, pero bueno, lo intentó y de eso se trata, de intentar buscar otro paso por donde poder sacar la zona a cero. Pero lástima que hizo un 5 aquí, como podéis ver. Le vemos aquí concentrado, afrontando otra nueva zona. Era realmente impresionante el vuelo que tenían aquí. Ahí le vemos, lo pongo a cámara lenta para que veáis qué gran vuelo tenían de una piedra a otra. Realmente impresionante y que está al alcance de solo unos pocos. La verdad es que como sigan a este nivel, al final en TR1 van a correr 6 pilotos o 7 como mucho. Es realmente impresionante el nivel que hay en esta categoría. Ahí le vemos afrontando un gran vuelo. Fijaros qué
largo estaba y cómo llega ahí salvándolo con un pie. Algunos pilotos hicieron un 5 porque era realmente muy difícil, pero bueno, consiguió sacar la zona muy bien a uno en esta primera vuelta, que estaba muy mojado y estaba lloviendo en ese momento. La verdad es que la lluvia pues iba viniendo y yéndose, era intermitente, y bueno, pues al final tuvimos ratos de todo, pero era muy complicado. Ahí le vemos afrontando la zona que os mostraba anteriormente con otros pilotos. Ahí vemos con qué facilidad sube, cómo aguanta ahí a rueda y cómo va sacando la zona muy fácil. Va conduciendo a un ritmo bastante rápido, puesto que, como os decía anteriormente, no tienen tiempo apenas para sacarlas a 0 en el tiempo que está permitido, sin penalizar. Vemos cómo coloca. Ahí lo vemos, cómo sube, cómo afronta la zona, cómo coloca la moto, cómo hace el paso ese fácil que a otros pilotos les resultaba realmente complicado. Además estaba lloviendo bastante en ese momento. Lo hizo fantástico Jaime en este paso. Y vemos ahí cómo sube, coloca la moto, y la Vértigo es como un cohete para subir por aquí, y realmente él la saca mucho partido. Vemos con qué facilidad ha subido Jaime. Una moto muy buena y un piloto excepcional. Aquí le tenemos, y al final fue el ganador y justo vencedor del trial del Campeonato de España de Valdemanco. Le felicito desde aquí y espero poder verle próximamente a él y a todos los pilotos. Busto primero, Marcelí segundo y Mikel Gelabert tercero. Espero que os haya gustado. Un saludo desde Sonseca, Toledo, Arenitas. Nos vemos.